Hola, ¿qué tal mis amigos de Mextalky? As you may know, my name is Diego. Aname Efraín. Y hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Alma, es profesora de español de España. Y el día de hoy vamos a hoy vamos a platicar sobre las diferencias entre México y España, algunas expresiones y en general vamos a aprender sobre cultura. Entonces, bienvenida Alma, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a vosotros. Cuéntame, ¿cómo fue que empezaste con esta carrera de enseñar español? Pues yo empecé un poco probando de casualidad, no fue algo muy intencional. Empecé a enseñar online en enero de 2019, o sea, no llevo ni siquiera 2 años, llevo 1 año y medio más o menos. Y antes de eso, yo sí me había dedicado, por ejemplo, había enseñado inglés, como vosotros, o por lo menos como Efraín. Eh, y luego también había tenido algunas clases particulares de español, bueno, pero presenciales, no online. Y la verdad es que es un poco diferente, ¿no? Y eso, y empecé en 2019, empecé en Italki. Y bueno, empecé un poco a construir mi canal, mi perfil de Instagram y ahora hace muy poquito mi canal de YouTube y ha sido un poco así, a mí siempre me ha interesado aprender inglés y bueno, y creo que aprender un idioma como español pues es también una cosa muy útil y creo que está muy bien ayudar a la gente que tiene ese objetivo, ¿no? Claro, Sí. y bueno, siempre está muy padre conocer gente y también compartir todo tu conocimiento del español, tu cultura también. Claro, claro. Sí, está súper bien. Que además, bueno, para mí el enseñar español es un medio para también enseñar la cultura, bueno, las costumbres y las tradiciones. En mi caso de México, pero bueno, en tu caso, ah, ¿cómo es? Qué es lo que más te gusta como compartir en España? Por ejemplo, si vamos a España, ¿qué necesitamos saber? Bueno, pues no lo sé, a ver, em, creo que la lengua va muy ligada a la cultura, entonces nosotros hablamos de una forma y eso refleja un poco el carácter del pueblo, ¿no? La forma en la que hablamos. Em, no sé, yo pienso que al final depende de lo que la persona quiera. Tengo alumnos que vienen mucho pues de vacaciones y todo eso y luego hay alumnos que quieren tener una experiencia un poco más auténtica, más de vivir con la gente de España. Es que son experiencias diferentes. Entonces, yo creo que según lo que cada persona quiera, pues yo me adapto un poco a eso. Pero a mí sí me gusta mucho hablar pues a lo mejor de los temas que no se conocen tanto. Yo creo que todo el mundo tiene como unos tópicos y luego hay pequeños detalles que la gente sobre la cultura que la gente no conoce y sí, me gusta mucho meter personajes famosos, me gusta hablar no sé, de un poco de la sociedad, de la política en España, lo que está pasando, a lo mejor cosas que la gente no sabe mucho. También depende del nivel de cada uno, es que es muy, muy diferente. Pero bueno, yo me adapto a lo que cada alumno quiere y sí, me parece que es un intercambio muy bonito porque yo cada vez que tengo un alumno y estoy hablando con mi alumno, pues ellos me están hablando también de su país, de su cultura y estamos un poco comparando también y es un intercambio, es una conversación. Y decimos, no sé, si estoy hablando con mi alumno americano, pues me está hablando de su vida allí, de las costumbres, las fiestas, las celebraciones y todo eso, y yo cuento pues cómo son las celebraciones aquí, no solo en España, sino también más pues en lo que es mi ciudad o mi pueblo, en mi región, todo eso.
Me parece que lo que son las fiestas locales son muy interesantes y a lo mejor no se conocen tanto internacionalmente. Y a mí me gusta mucho hablar de las cosas locales, de las cosas que se celebran aquí, en el sur o en Granada, todo eso. Ok, entonces tú eres de Granada, entonces es algo interesante que tocas, porque yo sé que hay diferentes variedades de acentos, ¿no? En España. ¿Cuáles son los más remarcables, los acentos más remarcables de España? Bueno, yo creo que hay una diferencia un poco como entre el norte y el sur, ¿no? En el sur somos un poco más relajados, entonces no decimos, al final la S final no la decimos, o hay ciertas palabras que acortamos por la mitad, entonces a lo mejor no decimos todo, decimos to, o no decimos nada, decimos na, y cosas así, ¿no? O sea, lo que pasa es que luego yo, cuando estoy hablando con mis alumnos, o cuando estoy haciendo vídeos, no hablo así, porque me parece que sería un poco confuso. Pero sí, yo creo que en el norte, pero esto es una cosa muy general, porque dentro del norte, el centro también tiene unos acentos diferentes y el sur un poco más relajado. Pero yo creo que esa sería la diferencia, es un norte un poco más, digamos que con una pronunciación un poco más fiel a la escritura, y luego el sur, que hablamos de una forma súper relajada, no nos gustan mucho las consonantes y las consonantes las quitamos cuando queremos, y luego ya el acento de los canarios, porque España hay un archipiélago que son las Islas Canarias, que están en la costa, casi cerca de la costa de Marruecos, del Sáhara. Y en Canarias el acento ya es casi, a mí me suena un poco parecido al caribeño, a un acento un poco caribeño, español. Entonces, o sea, es que hay muchísimos acentos. De hecho, incluso aquí en Andalucía, que es la región del sur, depende de la provincia donde vayas, hay acentos bastante diferentes. Qué interesante. Sí, o sea que... Qué interesante, sí. ¿Sabes? Aquí en México también tenemos muchísima variedad de acentos. De hecho, es algo curioso porque también hacemos la diferencia entre el acento del sur de México, el del centro de México y del norte de México. Podemos decir que el más estándar, entre comillas, si lo podemos llamar de esta forma, es el del centro, que es el que Efraín y yo tenemos porque somos de la ciudad. Pero, por ejemplo, en el norte hablan como un poquito más cantado. El acento es un poquito más cantado. Y es como de, oye, Efra, pero pues habla un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué no estás hablando? Estás muy callado, Efra. Sí. Entonces, eso también es una enorme diferencia y pues bueno, es también interesante que en España yo no sabía eso de que no, a veces cortan la S final, eso nunca lo he escuchado, es interesante. Y hasta ahorita que te oímos, ya nos dimos cuenta de que sí es cierto. Claro. Pero, sí, pues no, yo no tampoco lo sabía. Igual también tenemos como muchas diferencias. Por ejemplo, si tú vas a Yucatán, tienen un acento muy diferente al resto de México. Y Yucatán es muy conocido porque ahí tienen Cancún, que es el lugar más conocido de todo México a nivel mundial, sí. ¿No? Pero solamente en esa región se habla ese acento tan característico. Bomba. Entonces sí, es muy característico, es cierto. Oye, Alma, tengo una pregunta. Y tú, honestamente, a mí a veces me cuesta un poco entender algunos acentos de España. De hecho, debo de confesar que cada vez que veo una película española, a veces tengo que poner los subtítulos porque no entiendo completamente lo que se está diciendo. ¿Tienes tú algún tipo de dificultad quizás de entender algún acento español o quizás alguno mexicano de algún otro país? Bueno, acentos dentro del país de España, creo que no tengo dificultad entendiendo ninguno porque estoy ya más habituada, más acostumbrada. Seguramente hay gente del norte que te dirán que no entienden a los del sur, que no nos entienden a nosotros. Porque hablamos, bueno, porque además yo tengo un acento bastante suave. No, porque tú ahora dices, bueno, no dices las S, pero es que el acento aquí es mucho más fuerte que el que yo tengo.
Pero yo sí que dentro de España sí que puedo entender porque estoy acostumbrada. Pero, por ejemplo, el otro día estaba viendo una película que se la he recomendado a todo el mundo, además, que es una película argentina que se llama Relatos Salvajes. Ah, muy buena, sí. Ah, yo no la he visto. Varias historias, ¿no? Sí, y son historias cortitas, independientes además, y me encanta esa película, pero sí que hay muchos momentos en los que no entiendo, sobre todo también porque muchas veces las películas no están grabando, están hablando, pero tú no estás viendo la cara de la persona, no estás viendo los gestos que está haciendo, y entonces es un poco difícil adivinar, ¿no? Pero, por ejemplo, el acento argentino, pues eso, tiene cosas que tú dices, madre mía, no sé qué está diciendo, o incluso, bueno, la diferencia no solo en el acento, sino en el uso de las palabras, las construcciones, bueno, el vocabulario que no tenemos aquí. Wow, qué interesante. Sí, sabes, ahora que mencionaste esa palabra de madre mía, me puse a pensar en que hay muchísimas diferencias de expresiones que se usan en España comparadas a las de México. En México no utilizaríamos la expresión madre mía, sino quizás podríamos decir ya sea por Dios o quizás ay güey, algo muy parecido. Entonces sí me gustaría saber, estoy muy interesado en saber cuáles son para ti las expresiones importantísimas para saber si uno va a España. ¿Qué es lo que yo debo de conocer? Bueno, yo creo... a ver, yo creo que si tú aprendes español, por ejemplo, de México, una persona extranjera aprende español de México, no va a tener ninguna dificultad si tienes un buen conocimiento del español, no vas a tener dificultad en adaptarte. Poco a poco vas a ir acostumbrándote. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí hay palabras que decimos todo el tiempo, por ejemplo, tío. Aquí decimos tío todo el rato, ¿no? Porque, bueno, ahí hay un tío y yo a ti te digo tío y todo el mundo es tío. O tía. Pero yo creo que realmente lo que decimos slang o como jerga un poco de la calle, a mí me parece que hay que tener cuidado cuando tú eres un extranjero y estás aprendiendo español, ya sea de México, de España o lo que sea. Creo que hay que tener mucho cuidado con las expresiones informales, porque lo que yo veo a veces es que la gente quieren aprender muchas expresiones informales y quieren usarlas todas, y a veces las utilizan en contextos que no se debe o que queda un poco raro. Entonces yo creo que al final, yo creo que es mejor aprender, si tú vienes a España, aprende un español estándar de donde sea, no tienes que hablar súper formal, pero yo creo que para aprender a usar una expresión coloquial, tienes que haberla escuchado muchas veces y en muchos contextos diferentes para saber cuándo usarla. Tienes que haberla aprendido, tienes que haberla escuchado muchas veces y luego ya sí puedes usarla. Entonces no diría, bueno, a ver, que en España pues, hay cosas que decimos todo el rato, pues joder se dice todo el rato, ay joder, ay no sé cuánto. No, por ejemplo, pero yo no le diría a un alumno o a un estudiante, no le diría, bueno, pues joder lo decimos y ahora viene este hombre a España y está diciendo joder todo el rato. Todo el tiempo en el aeropuerto, joder, qué bello es España. Sí. Sí, claro. Yo sí he escuchado a algunos extranjeros que utilizan palabras como dices, que es más como de jerga mexicana, y la usan en contextos muy extraños. Una de esas palabras es cabrón y es como, ok, es como muy específica cómo usar cabrón, y entonces, bueno, pues es que me encontré ahí a un cabrón y es como, bueno, no lo uses en ese contexto, o que les dicen güey a los señores y es como, no puedes decirle a una persona güey, que es el equivalente a tío o tía en España, ¿no? No puedes decirle güey a un señor de 50 años, oye güey, ¿cuál es la hora? No puedes decirle jamás eso a un señor. Y güey no es tan equivalente a tío porque güey también significa tonto. Entonces, sí. Entonces sí. No es algo que lo uses así
Por ejemplo, podemos decir está todo güey, para decir está todo tonto. Ujú. Sí. Sí. Es muy tonto. O si hablamos entre amigos. Sí, o si hablamos entre amigos, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Y en ese contexto sí es como tío, pero sí es cierto, o sea, también tenemos ese otro significado de como tonto, el güey. Claro. Sí, entonces yo creo, lo que yo pienso es que es muy divertido cuando tú aprendes un idioma. Creo que todo el mundo lo primero que quiere aprender es lo coloquial, lo que suena más fuerte. Entonces, no sé, es como yo cuando pienso en el argentino, pues nada más que pienso, pelotudo y no sé cuánto, ¿no? Como aprendes. Pero claro, eso no quiere decir que si yo voy a Argentina vaya a tener que hablar así, no, tienes que tener un poco de cuidado con todo eso. Yo desde aquí lo quiero decir para los estudiantes que nos ven, que eso está bien aprenderlo. Si tú ves un vídeo, luego lo oyes, vas a oírlo cuando otra persona habla, pero mucho cuidado, hay que aprender muy bien cada situación, que es muy importante. Y esa otra diferencia con el español, entre el español, por ejemplo, de México y el de España, o cualquier tipo de español y cualquier idioma, yo creo que tendremos seguramente normas de cortesía diferentes. Por ejemplo, en España no utilizamos mucho el usted. Y yo creo que a lo mejor puede ser peligroso. No sé cómo es en México, si vosotros, pues cuando os dirigís, por ejemplo, a una persona mayor, o ¿a quién tratáis de usted? Por ejemplo, en el colegio, cuando erais pequeños, ¿a vuestra maestra la tratabais de usted o qué pasaba? Sí, generalmente lo usamos en México, también es muy diferente a Sudamérica, porque yo sé que en algunos países de Sudamérica se refiere a los padres como usted. México jamás lo hacemos, es muy raro que alguien trate a alguien como de usted, pero quizás en algunos pueblos se suele hacer eso, pero en ciudades no. No, bueno, a ver, ¿qué vas a decir? Que de hecho, o sea, nuestros abuelos sí le hablaban de usted a sus papás. También le hablaban de usted a Dios. Cuando rezaban o oraban, le hablan de usted. Pero en general no usamos tanto usted como en Colombia, que para todo es usted, pero para desconocidos, para mayores, para adultos, para alguien que nos dirigimos con respeto, aún no nos lleve muchos años de edad. O sea, por ejemplo, yo podré tener 27 y la otra persona podrá tener 35, pero si es una persona de autoridad o una persona que le debemos respeto, si le hablamos de usted. Sí, generalmente cuando la persona tiene un poco más de jerarquía, pensando por ejemplo en un jefe, sí llegamos a decirle usted. A una persona mayor también, o sea, tenemos esos dos contextos en general, una persona que es mayor que nosotros, por ejemplo, si estábamos en la escuela primaria, sí le teníamos que decir usted a la profesora. Lo mismo pasa, ¿no? Por lo menos en mi caso en la universidad, si yo me refería o quería hablar a un profesor, yo tenía que dirigirme a él como usted. Y lo mismo pasa en una empresa, un empleado le llama a usted a alguien con mayor jerarquía, pero de ahí en fuera la verdad es que el trato entre nosotros es muy informal. Y ahora que mencionas eso es muy interesante. Bueno, esto es algo, creo que es lo primero que se aprende de las diferencias entre México y España, pero vale la pena recordar que ustedes usan mucho el vosotros, que es como la forma informal para dirigirse a varias personas, ¿no? El vosotros, pero en México no, por otro lado utilizamos ustedes. Entonces, tengo yo una pregunta y eso no me queda muy claro. ¿En qué contextos ustedes usan ustedes? Pues en el mismo contexto que utilizaría usted. Entonces, usted lo utilizamos poco. Yo intento utilizarlo siempre con personas mayores, con un médico. Un médico nunca lo trataría de tú, ¿no? O una persona con cualquier autoridad.
es mucho mejor tratar de usted, a mi modo de ver. Y ustedes simplemente es si en ese grupo de personas todo el mundo tú los tratarías de usted. Entonces, si hay un grupo no sé, si estás en un ambiente, por ejemplo, en una entrevista de trabajo y hay 3 personas que están allí para hacerte la entrevista, pues tú los tienes que tratar de usted y los llamas de ustedes. Pero si hay un grupo de personas, de amigos, puedes decir vosotros. No... Sí, o sea, yo creo que esa es una diferencia grande también que puede a lo mejor ser un poco chocante, sobre todo si tú aprendes el español de España. Creo que es importante aprender luego a adaptarte si viajas a otro país y adaptar esas normas nuevas para no dejar a la gente en shock cuando tú cuando te diriges a alguien. Esta es una pregunta que a veces tengo de algunos estudiantes y es ¿qué tan importante realmente es que un estudiante adapte? Digamos que un estudiante está interesado en aprender español colombiano, español mexicano, entonces nosotros no utilizamos el vosotros. Y me preguntan qué tan importante es realmente aprender vosotros. Es decir, si un alumno llega, si alguien extranjero llega y no usa para nada vosotros y todo el tiempo usa usted, ¿es algo que se ve como ofensivo o es raro quizás? No, bueno, a ver, en España se notaría un poco raro, pero yo creo que no hay problema. Yo creo que al final no es una cosa que tengas que forzar. No es que tú, si aprendes español mexicano y vas a viajar a España, yo no pienso que tengas que prepararte antes de viajar, voy a cambiar mi modo de hablar. Yo creo que es una cosa que pasa naturalmente. Por ejemplo, yo digo esto porque a mí personalmente me pasó cuando yo me fui a vivir a Inglaterra. Yo estuve viviendo varios años en Inglaterra y yo había aprendido un español, yo había aprendido un inglés muy americano porque, pues como vosotros, por las series, las películas, la música, pues al final aprendes el inglés americano. Llegas allí y todo el mundo te corrige y te dice, no decimos esto, decimos lo otro, o se ríen un poco, o lo que sea, y al final de escuchar siempre esa forma de hablar, el acento, tal, pues inconscientemente lo vas cambiando. Pero eso es una cosa que pasa con el tiempo, no es algo que tengas que forzar. Yo solamente pienso que hay ciertas cosas, ¿no? Sobre todo las formas de respeto, de cortesía, todo eso. Por ejemplo, en España, yo no sé cómo sois en México, pero en España no decimos ni por favor ni gracias. Aquí se piden las cosas y según te las dan, tú te vas. No somos de agradecer tanto, ni de pedir perdón tanto. Por ejemplo, en el Reino Unido, cuando yo vivía allí, todo el mundo pide perdón constantemente. O sea, es una cosa que tú estás en el supermercado, alguien te pasa cerca y te pide perdón porque ha pasado un poco cerca, y aquí no pasa nada, nadie te pide perdón, nadie. Y por ejemplo, en familia, si yo estoy con mi familia, pues si yo le pido a alguien que me pase la sal o que me pase lo que sea, pues yo digo, pásame la sal, anda. Wow, o sea, usan esa palabra como el anda, más bien como un porfa, por favor, ¿sabes? Eso es algo muy diferente a México, muy diferente a México, porque sí. Aquí sí tenemos estas formas de cortesía muy marcadas. Para todo, todo el tiempo por favor y gracias, todo el tiempo. De hecho, desde niño siempre es como tratamos estas dos palabras como las palabras mágicas, ¿no? Siempre di por favor y al final siempre di gracias. Sí, siempre, con todos y con todo. Y de hecho usamos ándale, pero cuando estamos suplicando. Ándale, préstame 5 pesos. Ándale, sí, no, wow, es algo interesante. Entonces, esa parte no la sabía. Entonces, si vas tú a un restaurante y dices, bueno, quiero unas tapas, no se suele decir mucho como un, por favor, o algún tipo de cortesía, no sé. No, es que es muy curioso porque hay una forma de pedir las cosas que es un poco... Bueno, por ejemplo, si tú quieres un café, pues a lo mejor cambias un poco el tono para pedir el café sin decirlo por favor. Entonces aquí en España dices, ponme un cafelillo,
me pone un cafelillo cuando puedas, ¿no? Entonces tú tratas de tú al camarero y le dices, me pones un cafelillo cuando puedas, me pones un vasito de agua cuando puedas, y a lo mejor si dices, en vez de café dices cafelillo, o dices un vasito de agua, no dices un vaso, y así parece que lo suavizas un poco. ¡Wow! Wow, Sí. esa forma no la sabía, cuando puedas, pero... Y cuando puedas, ¿no? O sea, añades el Siempre. cuando puedas. Wow, qué O sea, Qué interesante. por ejemplo, si quitaras el cuando puedas y quitaras los diminutivos, ¿sería un poco maleducado? Dame un café. Sí, ponme un café. Queda un poco mal, puede ser un poco demasiado agresivo. Entonces tienes que buscar una forma. Imagino que hay gente que lo hace, pero por lo general lo haces como, a lo mejor cambias el tono como a pregunta. ¿Nos pones unas tapillas? ¿Nos pones una Coca-Cola? O lo que sea, ¿no? ¿Nos pones 2 cervecillas? Y ya está, o sea, es una cosa muy sutil, está en el tono. Tú nunca dirías, ponme una cerveza. No, es demasiado, ¿no? ¿Me pones una cerveza? Es interesante. Y ya sabes, ahora que mencionas eso, me hace pensar también en que hay marcadas diferencias en algunos verbos que se utilizan en algunas ocasiones en actividades. Por ejemplo, justo en esto, ustedes dicen ponme, ¿no? Ponme una cerveza, unas tapas, pero en México utilizamos algo más que es como un me da. Entonces son como estos pequeños verbos que a veces pueden confundir un poco al estudiante, porque yo he visto en algunos libros de texto que dicen me gusta hacer fotos, mientras que en México pues nadie dice, o por lo menos yo no he escuchado a nadie en México que diga voy a hacer una foto, más bien decimos voy a tomar una foto. Y hay algunas... Voy a sacar una foto. Voy a sacar una foto, tomar una foto, pero nunca decimos hacer una foto. Pero sí, o sea, este tipo de diferencias que puedes notar muy marcadas en los libros, que utilizan unas palabras, mientras que nosotros utilizamos una diferente, creo que es algo muy interesante para los estudiantes. Sí. Pero yo pienso que no hay que preocuparse mucho por eso, porque si tú vienes a España y tú dices voy a tomar una foto, todo el mundo te va a entender. Y si yo voy a México y digo voy a echar una foto, a veces decimos voy a echar una foto. Ajá, sí, exacto, claro. Sí. No hay problema. Claro, entonces al final tú cuando aprendes un idioma lo haces para comunicarte con otras personas, y mientras la otra persona te entienda, eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que... Y luego ya, si tú pasas mucho tiempo en un sitio, pues al final adquieres de forma natural, vas cambiando un poco tu forma de hablar hasta que hablas pues como se habla en ese sitio. Porque, por ejemplo, aquí decimos coche y vosotros que decís carro, ¿no? ¿No? ¿Carro? Sí, muchas veces adaptamos algunas palabras de Estados Unidos. Creo que ustedes usan más alquiler, ¿no? Sí. Y nosotros renta. No, rentar. Sí, pero ustedes hacen la diferencia, creo que tienen la diferencia entre lo que es arrendar y alquilar, ¿no? Y aquí decimos todo el tiempo rentar. Rentar sí. Para cuando nosotros nos vamos a una casa y decimos voy a rentar, o cuando nosotros tenemos una casa y queremos ponerla en alquiler, es como vamos a rentar, es el mismo verbo. Sí, no, pero alquilar también se utiliza como con los dos significados. Alquilar en español también. Pero eso, yo pienso que no hay tanto problema. Puede parecer que sí, puedes pensar, hay muchas diferencias, pero rápido te puedes acostumbrar y te puedes habituar. Yo creo que no hay que tener miedo. Eso pasa porque el español es un idioma que se habla en muchísimos países y tiene muchísimos de hablantes y van a hablar diferente. Entonces, pues como con el inglés, tú has aprendido inglés, si tú fueras a vivir a Irlanda, pues te iba a sonar un poco raro, iban a decir cosas un poco diferentes, pero bueno, tú puedes preguntar ¿a qué significa eso? ¿A qué te refieres con esto? Y te lo pueden decir y ya está. Yo creo que no hay que preocuparse excesivamente por estos cambios, que yo sé que pueden resultar un poco confusos, ¿no? O dar un poco de miedo, o he oído muchas veces alumnos diciendo cuando ya pensaba que lo entendía y ahora ya me lo cambias y ahora parece que ya no entiendo nada. Y no hay que preocuparse tanto.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Una de mis dudas es pues, ¿qué errores más comunes encuentras en tus alumnos de español? Bueno, errores en... Bueno, perdón. Sí, no, dime. Por ejemplo, ayer estábamos platicando mucho de que usualmente algunos alumnos dicen, ah, sí, me recuerdo, en lugar de decir, me acuerdo, ¿no? Sí. Pero quizá contigo hay algunos verbos o algunas formas de hablar que más les cuesten trabajo a tus alumnos. Bueno, yo creo que es que eso depende tanto de cada persona, cada persona encuentra dificultades en un sitio o en otro, pero sí, por ejemplo, hay cosas que son confusas, por ejemplo, los pronombres de objeto directo, objeto indirecto, cuando tú dices, no sé, me lo ha dicho y pones el me y pones el lo y es un poco confuso. Tienen ese tipo de problemas. O, por ejemplo, pensar que todos los verbos que tienen un pronombre son verbos reflexivos. Entonces, si yo digo, yo me he comido un bocadillo, que ese me es reflexivo. Y yo intento un poco explicar que muchas veces que hay un pronombre, que el verbo lleva un pronombre, pero que no significa que yo me coma a mí misma. Entonces, no sé, pero yo realmente... Me parece que los errores, si un estudiante de español tiene los oídos abiertos y los ojos abiertos, va a identificar esos errores. Tú los puedes un poco señalar, pero yo creo que tiene que darse cuenta y es un proceso un poco personal. Lo que yo sí veo, iba a decir algo y ahora se me ha olvidado. O sea, lo que yo sí veo es que a mí no me gusta mucho hacer demasiado hincapié en la corrección. Yo creo que lo más importante es la comunicación. Y para mí la comunicación empieza primero por entender. Cuando tú normalmente empiezas entendiendo un idioma y cuando ya lo entiendes bien, puedes producir, puedes empezar a hablar. Si tú no has escuchado un idioma lo suficiente, eso es lo que ese es mi enfoque. Si tú no escuchas lo suficiente un idioma, no puedes hablarlo. Es como un bebé, ¿no? Primero tienes que escuchar mucho, pero además cosas que entienda, porque si tú escuchas una cosa que no entiendas, si tú tienes un nivel muy bajo y de pronto te pones a ver una película, una serie, te pones a ver La Casa de Papel o algo así, no vas a entender nada y eso no te va a ayudar. Pero cuando tú escuchas cosas que entiendes y escuchas en gran cantidad, ahí es cuando tú vas a naturalizar un montón de expresiones y entonces vas a aprender que se dice me acuerdo, porque yo te puedo explicar 1000 veces que hay una diferencia entre recordar y acordarse, ¿no? Y yo te lo puedo explicar una y otra vez y tú puedes estudiártelo, pero lo mejor, yo creo, la mejor forma de aprenderlo es que tú oigas muchas veces recuerdo ese viaje que hicimos, o me acuerdo de ese viaje, y cuando tú ya lo has oído un montón de veces, eso ya te sale natural. Y yo creo que yo tengo ese enfoque más de aprender todo de forma natural. Entonces, lo que es corregir errores, identificar errores, yo creo que sí que está bien, que yo puedo al final de una clase decir, mira, aquí esto, recuerda que no decimos... no sé, se gusta, decimos le gusta, porque eso también me confunde mucho, ¿no? No decimos a él se gusta, decimos a él le gusta, pero al final yo creo que la mejor forma de corregir errores es escuchar mucho con mucha atención. Y cuando tú escuchas, tienes cosas que son primero interesantes para ti, que no sean cosas que te aburren. Si no te gusta el fútbol, pues no escuches de fútbol. Si te encanta el fútbol, pues ponte programas de fútbol, todo eso, ¿no?
y entonces eso hace que tú prestes mucha atención, porque te interesa lo que están diciendo. Y cuando te prestas atención ya empiezas a identificar y a naturalizar expresiones y todo eso. Entonces, pienso que puede tener, si corregimos mucho o damos mucha importancia a la corrección, puede tener un efecto contraproducente, porque podemos hacer que el alumno se desespere y piense, ay, es que esto es tan difícil y tengo que hacer un esfuerzo tan grande. Al final yo pienso que hay que encontrar un equilibrio. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo siempre he sido partidario de uno contextualizar siempre las cosas, no aprender 1000 verbos. Siempre los estudiantes dicen, es que no sé, no conozco muchos verbos, y es como, bueno, o sea, sí son importantes, pero más bien primero es saber qué tipo de verbos te vas a utilizar tú, tienes que contextualizarlo con tus intereses, con la forma en la que puedes hablar. Y también he sido siempre partidario de imitar, por ejemplo, ahora que estamos hablando, quizás que puedan agarrar 2, 3 palabras y decir, ok, bueno, ellos utilizan esta palabra de esta forma, quizás no prestando tanta atención al significado, porque al final muchas veces también en cuanto hablas se siente y uno puede pensar, bueno, creo que esto sí es correcto, me suena correcto, lo he escuchado de esta forma, y no tanto como abocarse a bueno, pues del verbo gustar, sí, claro, el verbo gustar, necesitamos utilizarle y no sé, después tenemos que decir a mí, no yo me gusta, pero a mí me gusta. Entonces es como un proceso tan innecesario, que es tan sencillo que si tú escuchas a una persona decir, bueno, pues a mí me gusta el helado, ya tienes la forma, ¿no? A mí me gusta él, y ok, ya sabes, helado masculino, perfecto, a mí me gusta él, o a mí me gusta la, bla, 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 bla. Entonces creo que siempre he sido muy partidario yo de justamente la imitación. Pero claro. Bueno, tengo una última pregunta para cerrar, y es algo de lo que estaban hablando hace rato. Como española, dinos algunas series o algunas películas españolas que puedas recomendar a los estudiantes de español. Ay, me pillas un poco sin recursos, porque yo no soy muy de las últimas tendencias, no veo mucho la tele, pero, por ejemplo, para conocer muy bien la cultura española y la historia reciente de España, hay una serie que se llama Cuéntame cómo pasó. Es una serie muy larga que tiene como 20 temporadas y es de televisión española. Es una serie de la televisión pública española, y tiene... Y bueno, es sobre una familia en los años 70, empieza en los años 70 y luego es todo digamos que se ve el cambio histórico, la transición histórica desde la dictadura que había en los 70 hasta la democracia que tenemos ahora, y cómo se ve cómo se ven esos cambios sociales y políticos desde distintas generaciones, porque tienes las generaciones más, los abuelos, los jóvenes, los niños, y cada uno lo vive de una forma. Y esa serie es súper buena para aprender español, para aprender sobre la cultura española. Esa me gusta mucho. Y creo que la página web de televisión española, que es rtve.es o algo así, rtve.es, creo que lo tendría que comprobar. En esa página hay todas las series que se han hecho en televisión española, de la televisión pública, están ahí, y puedes mirar. También hay programas infantiles que yo de verdad pienso que para los estudiantes principiantes las series infantiles son súper útiles. O sea que yo creo que ese recurso está súper bien. Podría decir, pues podéis ver La Casa de Papel o podéis ver Élite, pero creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí, claro, no, por supuesto, todo el mundo está con estas tendencias, ¿no? Que salen en Netflix. Entonces sí, pero qué bueno que nos recomiendas algo fuera de, ¿no? Algo fuera de. Entonces, pues qué bueno, nos da muchísimo gusto. En español mexicano, yo creo que la película que más podemos recomendar por ahora es Nosotros los Nobles. Creo que es Nosotros los Nobles, me lo has recomendado antes, Efraín, y lo he escrito aquí. No te puedes quedar sin verlo. Es buenísima, sí. buenísima.
Pero bueno, Alma, para cerrar, dinos por favor, los alumnos, ¿dónde pueden encontrarte? Nosotros sabemos que tienes un canal en YouTube y también tienes una página muy interesante en Instagram, entonces cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, pues yo tengo mi canal de YouTube donde pongo historias cortas para principiantes, son historias fáciles donde yo dibujo mientras cuento la historia para que sea muy comprensible. Y entonces yo creo que es bueno porque puedes aprender vocabulario nuevo, pero todo dentro de un contexto. Yo no doy muchas explicaciones, yo simplemente cuento una historia. Y yo creo que para mí es una buena técnica para aprender pues formas verbales y todo lo demás en contexto. Siempre le pongo su transcripción que se puede descargar gratuita para que la gente pueda trabajar con las historias. Así que, bueno, yo invito a quien quiera que se pase por el canal, que ahí es donde voy a seguir poniendo contenido por ahora. Y bueno, luego mis clases que se pueden contratar en SpanishWithAlma.com, si a alguien le interesa, allí me encuentra. Y en Instagram pues también soy SpanishWithAlma y así que el que me quiera buscar, pues ahí estaré. Claro que sí, vamos a dejar tus links aquí abajo en la descripción del video. Y pues muchísimas gracias por la entrevista, Alma. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros, ha sido un placer.